como en la Argentina, a partir del 2003, que se han parado de una manera diferente hacia el primer mundo. Y fíjense que esto ha tenido una consecuencia, porque mientras que hoy en el primer mundo hay una crisis internacional profundísima, que fíjense que nosotros por ahí no tomamos dimensión, porque a nosotros no nos está afectando como está afectando a otros países. Fíjense que en España, por ejemplo, para este préstamo, ¿cómo se llama? De rescate, Eurobond, las condiciones son echar maestros y echar médicos de salud pública. Porque el Estado, y eso que son países con una matriz mucho más liberal, está sobrecargado. Entonces, si quieren salvarse, tienen que reducir. Mientras que en Latinoamérica, por ejemplo, como en nuestro país, en los últimos años se han hecho 1000 escuelas. O sea, si uno analiza país del primer mundo, echan maestros. Un país que hace 10 años éramos de subdesarrollado, totalmente dependiente, que mirábamos a ese primer mundo como alternativa, hoy construimos escuelas y damos más puesto de trabajo, porque al hacer 1000 escuelas, contemos cuántos maestros más y profesores más hay trabajando en 1000 escuelas. Y esto no pasa únicamente en Argentina, pasa, repito, en todos los países latinoamericanos, que en estos últimos años han tomado la decisión política, y no soledad, sino también en acuerdos políticos latinoamericanos, de pararse de otra manera, de fortalecer el mercado interno, lo que hace que hoy esa crisis que está en el mundo no sea la misma en nuestro país y en los países de Latinoamérica. Hacer acuerdos de intercambio comercial entre los países latinoamericanos, comenzar a acordar con otros países de otros mercados también dejados de lado en otras épocas, y comenzar también a invertir en el desarrollo social, a empezar a incluir a todas y a todos. Entonces nos parece que para poder entender un poco lo que está pasando en nuestro país y por qué, por ejemplo, en este momento se está haciendo todo un movimiento latinoamericano, donde se están juntando todas las organizaciones ligadas a la educación en Latinoamérica para empezar a hablar de una nueva educación en Latinoamérica. Y si analizamos la realidad de nuestro país desde 2003 para acá, también vemos que es diferente. Algunos podrán acordar más o menos. Pero si repetimos, hablamos de que acá se están haciendo más escuelas, que tenemos la asignación universal por hijo que ha generado, no ha sido el caso de Guerrero, que habrá que analizar por qué, pero la mayoría del país ha generado más matrículas de chicos, o sea, más chicos en la escuela. Si analizamos que, mientras que en otros países, repito, están echando maestros, acá le estamos dando una computadora. Digo, estamos dando porque yo creo que esto no es el fruto de un gobierno en particular. En todo caso, ese proceso o ese gobierno lo que ha hecho o ha surgido como efecto de las luchas históricas que llevó adelante la CTA, la CTA, durante muchísimos años, donde la asignación universal por hijo, recuerden que era una bandera histórica que tenía la CTA, donde el Fondo Nacional de Incentivo Docente, una bandera histórica que tuvo la CTA, donde pedir mayor financiamiento educativo es una bandera histórica también de la Carpa Blanca. ¿Se acuerdan la Carpa Blanca? Una de las cuestiones que también planteaba era mayor financiamiento educativo. O sea que se han dado algunas cuestiones que, por supuesto, surgen porque hubo un gobierno que tomó la decisión de llevarlo adelante, pero tiene que ver con la definición política de muchos sectores de la sociedad que presionaron para que ese gobierno tomara ese camino. Y que también estuvimos presentes cuando algunos sectores intentaron de presionar para que el gobierno tomara otro sentido.
Ahora, si bien nosotros vemos que en Latinoamérica se da esa realidad, que en Argentina para nosotros del 2003 para acá también se comenzó a dar una realidad donde recordemos que en la década del 90 con la ley federal de educación y la ley de transferencia, lo que había establecido el menemismo era que había un ministerio de educación de la nación sin escuelas, que transfería todas las escuelas a las provincias sin recursos. Y que por lo tanto el gobierno nacional no tenía que invertir en educación, no tenía obligación. Y si ahora decimos que hay un gobierno que hace escuelas, que establece una ley de financiamiento educativo, que invierte en equipamiento para los alumnos, estamos diciendo que hay un cambio en la política y que además, de hecho es fundamental, deroga la ley federal de educación y establece una nueva ley nacional de educación. Y acá viene la relación con lo que estamos viendo hoy en Río Negro. Una nueva ley nacional de educación que en su momento, ustedes recuerdan que hubo un hecho que fue muy criticado por algunos compañeros, que fue que el compañero Goyarski en el Congreso Nacional, frente a los representantes de la legislatura, frente al presidente en aquel momento, Néstor Kirchner, le decía, manifestaba cuál era la ley de educación que queríamos los trabajadores. Yo me acuerdo que a veces yo era secretario general en ese momento en Bariloche y unos compañeros decían, ¿cómo va a estar el secretario general de la CETERA en el Congreso? Y yo decía, pero es un hecho histórico, es un trabajador, un maestro, que está diciendo que ley queremos los trabajadores. Al contrario, es un hecho político significativo. No era un tecnócrata como los ministros históricos que nos ponían en educación, que a veces no habían pasado por un aula en su vida, sino que era un trabajador, un militante que le estaba diciendo al Congreso, al presidente y a la nación, a todo el pueblo argentino que le queríamos. Y si uno analiza el documento de la CETERA, ¿se acuerdan que hubo una jornada nacional donde se trabajó el documento que bajó la CETERA del proyecto de ley y el documento que bajaba en ese momento el Ministerio de Educación de la Nación, que lo firmaba Filmo? Si uno lo compara, la mayoría de los puntos que están en la Ley Nacional de Educación coinciden con los puntos planteados en ese documento. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el Congreso Nacional impulsó una ley en la cual, repito, hay algunos puntos que no salieron, pero la gran mayoría surgieron del documento elaborado por la CETERA. Y ya en ese momento había sectores que marcaban a favor o con más cerca o menos cerca del gobierno nacional, pero había una coyuntura política que había que aprovecharla. Se abría el debate de establecer una ley nacional de educación nueva y como trabajadores teníamos que garantizar que la mayoría de los puntos que queríamos los educadores y la población estén en ese proyecto de ley. Porque lo mismo nos está pasando a nosotros ahora. Pero ¿con qué diferencia? Que mientras que el gobierno nacional o a nivel nacional se dieron algunos pasos que nos permitieron mayor participación, en los años de mayor desarrollo económico y social del país, en Río Negro vivimos una realidad completamente diferente. Completamente diferente. Que lo vivimos en lo salarial. Es cierto, compañero, lo que dijo hoy, tuvimos que hacer un paro que no lo hizo tan solo Roca, sino que fue masivo en toda la provincia, de más de 45 días. Pero ese gobierno nos llevó hasta última instancia, y todos y todas tuvimos que aceptar en un congreso, después de 45 días de paro, 100 pesos de aumento. Y digo, todo esto acá no estoy diciendo porque fue una definición tomada en un congreso. Digo, esa es la coyuntura, un gobierno que apostaba a desgastar, a no invertir,
donde recibíamos comida basura a nuestros pibes, donde las escuelas estaban destruidas, donde descubríamos que venían fondos de nación y después se perdían en el camino. Hay denuncias realizadas por ese tema. Donde las únicas escuelas que se hacían en la provincia eran con fondos nacionales. Si ustedes ven las placas de inauguración de casi todos los edificios nuevos, son todos con fondos nacionales. Donde se nos convocaba a espacios de pseudo participación y luego definía el gobierno. Porque en muchos espacios participamos, pero no eran espacios vinculantes, sino que participábamos, pero después la definición final la tomaba en soledad el gobierno, como las distintas reformas que se fueron impulsando. La reforma ¿se acuerdan de la jornada extendida? Se inauguraba la escuela, se hacía el acto, se iban los funcionarios y al otro día la escuela ya no funcionaba más como jornada extendida. Lo que nos pasó con la reforma de nivel medio, que muchas cuestiones que planteamos del sindicato tuvieron que salir después de presionar, de forzar, y que todavía nos parece que hay mucho para mejorar también en el nivel medio. Entonces, mientras que a nivel latinoamericano, a nivel nacional, veíamos ciertos avances, en Río Negro perdimos esos mejores años porque la coyuntura, también es cierto, la coyuntura económica y política hoy está más complicada que antes. Más allá que se siga avanzando, es cierto que hay cuestiones muy complicadas y que pueden tener su impacto o que hay que tener más cuidado al tomar cada determinación que en aquellos años. Entonces nosotros cuando se convoca, se plantea la convocatoria a hacer una nueva ley de ahí, es porque lo hago correlato con lo que planteaba el compañero Floriani en los tiempos. Nosotros definimos que había que avanzar. Porque las coyunturas políticas pueden cambiar. Y si hoy en la provincia de Río Negro está la posibilidad de modificar la ley y hacer una ley diferente que garantice la educación como un derecho social, que establezca la obligatoriedad de la escuela secundaria, que establezca la universalización del nivel inicial, que democratice el sistema educativo, que al poner que la educación es un derecho social que tiene que garantizar el Estado, me está permitiendo a mí a exigir cada vez más presupuesto educativo, porque justamente si garantizar el Estado quiere decir que tiene que haber los fondos. Tenemos que avanzar y que salga rápida la ley. Al contrario, nosotros no decimos esto, somos claros. Creemos que los tiempos son ya, que hay que acelerar, que en septiembre tiene que estar la ley, para justamente marcar al gobierno, ya que el gobierno nos pone esta posibilidad. Queremos que la ley salga ya, que ya esté garantizado, que digan que la educación es un derecho social que debe garantizar el Estado, que es la herramienta que nos va a permitir a nosotros también exigir más presupuesto, también exigir más inversión. Y porque además, compañeros y compañeros, si uno lee o ve lo que sale en cada una de las jornadas, lo que históricamente nosotros venimos planteando en la UNTA. Yo no creo que hoy, va a ser muy rico encontrarnos, participar, pero estoy seguro que la mayoría de las cuestiones que van a salir acá van a enriquecer y van a mejorar los ejes que históricamente venimos planteando nosotros como organización. Sí acuerdo, ya lo anticipo, que está en el documento que nosotros planteamos, que nos parece, y esto acordamos, creo que vamos a acordar en toda la jornada, que la democratización del sistema educativo tiene que ser por un sistema de elección de voto directo, tanto de los padres como de los alumnos, y que habrá que poner en el texto final que salga en septiembre justamente una redacción que garantice esto.